Y esta regla fiscal tiene consecuencias más negativas que positivas, porque si bien mejora la calificación del país, eso es para que nos endeudemos más. Pero las consecuencias negativas son reales. Acá tengo una impresión, imprimí esta, si se puede ver, material de apoyo, se puede ver la tendencia de cómo la inversión pública fue bajando con respecto a la producción nacional. Allá abajo, el horizontal es la producción nacional, desde el 2021 al 2025, cómo fue creciendo, pero la inversión pública al vertical, cómo va cayendo. Es decir, el gobierno no apoya la producción nacional, no le está dando soporte al empresariado, a la actividad privada, al no invertir. Y esto viene no de este gobierno, sino de varios gobiernos para cumplir la fórmula esta de regla fiscal que lo que hace es impedir que todo este tráfico que tenemos en la ciudad, por falta de transporte público, porque no se puede invertir, porque no se puede romper la regla, por falta de viaductos, se apagó la luz en la ciudad porque no hay red eléctrica subterránea, todo es por falta de inversión pública. Entonces, esa consecuencia positiva de tener una mejor calificación país, de tener una baja deuda pública, un bajo déficit fiscal, es solamente contable y nos ayuda a endeudarnos más, lo cual tampoco nos conviene. Sin embargo, la consecuencia negativa real es que la mayor parte de la población, el 95% de la población, tiene acceso a servicios públicos de bajísima calidad. No hay transporte público, no tenemos obras de infraestructura como desagüe cloacal, pluvial, la, el nivel educativo es bajísimo, también el nivel de la salud, no hay insumos, no hay medicamentos, todo por cumplir con la regla fiscal. Estos 1.000 millones de dólares que el gobierno le debe a los proveedores es algo criminal, porque criminal digo porque destruye familias. Al no pagarle a los proveedores, el 85% de ese dinero va a las empresas, que generan más mano de obra, más inversiones y también pagan a otros proveedores. Y esa es la cadena que impulsa al sector privado. Es decir, debido a la regla fiscal, el gobierno no le está apoyando al sector privado. Y así no vamos a estar mejor. Claro, justamente uno de los puntos importantes que siempre se habla y los estudios así lo indican es el gran déficit que tenemos en materia de infraestructura, principalmente, como vos decías, en la parte de ruta, viaductos, y que también al mejorar eso también podría impactar positivamente, por ejemplo, los costos de fletes y de logística, hacer que los costos sean más baratos, porque hay mayor conectividad. Exacto, todo eso es inversión pública. Este discurso del ministro de Economía que no hay plata, no hay plata, es falso. En la pandemia, el gobierno anterior, por una ley de emergencia, pudo inyectar 1.600 millones de dólares en la economía para salvar la economía. Movió el déficit fiscal de 2% a 3,5%. Eso es lo que hay que hacer ahora también. Hay que poner ley de emergencia a la salud, ley de emergencia a la educación, ley de emergencia a las obras públicas y la plata va a salir. Es una cuestión contable. Y digo que esto no es solamente de ahora. Esta fórmula de equilibrio monetario a ningún país del mundo le conviene. Por eso los países son ricos, porque el sector público invierte primero. Este gobierno hizo una gran promoción privada del país, pero el timing está equivocado. Primero tiene que invertir el gobierno, después invierte el sector privado. No es al revés. No es porque mejorar la regla, porque da certidumbre, porque da estabilidad que el sector privado va a hacer lo que tiene que hacer el gobierno. Sobre la base de lo que el gobierno invierte, ahí va a invertir el sector privado. Entonces, este gobierno lo que está haciendo es impedir que el sector privado crezca. Y otra cosa que mencionaste es que esto también, corregime si me expreso mal, que esto permite que nos endeudemos más. A qué te referís con eso? O sea, ¿cuál es la lógica dentro de eso? Exacto. La calificación de riesgo país que mejora con esta regla fiscal, ese es el objetivo, sirve solamente para endeudarnos más, pero el endeudamiento externo no nos conviene tampoco. Tampoco nos va a ayudar a endeudarnos con el exterior porque tenemos que pagar intereses. Entonces, yo lo que haría es dejar de endeudarnos, mover la regla fiscal, subir al 4%
inyectar unos 5.000 millones de dólares más, aumentar el déficit 4%, que va a ser una cuestión contable, pero esa es la posición que le conviene a la economía para el gobierno. Y esos 5.000 millones de dólares más destinar a la educación, salud, obras, vivienda, infraestructura para que el 95% de la población tenga una mayor productividad y ahí suban los ingresos. Paraguay está en 6.000 dólares per cápita. En la región están en el doble mínimo. Bolivia están 12.000 dólares per cápita. Argentina 18.000, Brasil 20.000. La única manera que el país pueda aumentar sus ingresos, la gente, es que el gobierno invierta en la infraestructura para mejorar la calidad de los servicios de educación, de salud y mejorar la productividad del empleado, de la gente, de la capacidad productiva del país. Claro, ¿y cómo mejoraría puntualmente? O sea, por ejemplo, no sé, al tener mejor acceso a la salud, la población estaría más saludable, por ende no faltaría tanto el trabajo, o quizás por tener mejor transporte público uno llegaría a tiempo, no perdería tanto tiempo yendo al trabajo, entonces tendría más horas para ser productivo. Por ese lado iría. Ahí mismo, así mismo, esa es la cadena. Mejor transporte público, llegan más rápido y llegan a tiempo los empleados. Mejor calidad de vida es, y la mejor calidad de vida es en salud y en educación. Y eso es lo que aumenta la productividad. Y Sergio, te consulto respecto justamente que nosotros acá en Paraguay lo tenemos por ley. ¿Otros países también tienen una ley similar o ellos se basan más en la tradición, no? De acuerdo a las circunstancias van cambiando. Porque tengo entendido que, por ejemplo, Alemania lo tiene de forma constitucional. Hay países que sí lo tienen, pero después tenés el caso de Estados Unidos que por ley no establece cuánto es el tope del déficit. No, los países ricos no cumplen la regla. Por eso son ricos. Entonces vos tenés deudas públicas o déficits fiscales constantes de 8 o 10% de la producción nacional, que acumula deudas públicas del 100% de la producción nacional. Entonces, esa contrapartida de la deuda es la infraestructura de esos países. Japón tiene 200% de deuda pública con el Banco Central y con el exterior, pero tiene una mega infraestructura de educación, de salud, de infraestructura vial, de comunicaciones. Todos los países no cumplen esa regla, solamente los países pobres, porque esa es la política del Fondo Monetario. El negocio del Fondo Monetario es que nos endeudemos y ellos nos monitorean para que podamos cumplir los servicios de la deuda. Esa es la fórmula que hay que romper ya. Eso ya, Paraguay ya está en un momento que tiene que expandirse. Y si el gobierno no invierte tratando de cumplir con el Fondo Monetario, cada vez vamos a continuar esta trampa de la pobreza. Y justamente ahí no hay otro problema también, porque justo trascendió la noticia sobre la relación de la deuda comparado con el PIB, que llega casi al 43%, e incluso genera un poco de alerta en ciertos sectores. Justamente subir el déficit se suele financiar con emisión, con impuestos o con justamente la deuda. Entonces, ¿cuál sería la opción para financiar ese 5% hipotético que vos mencionás, o un 4 o un 3%? ¿Sería más impuestos, se emite o se toma más deuda? Se tiene que aumentar la emisión. Todo el gasto público es con emisión. No hay otra fuente de financiamiento. Lo que hay que hacer es aumentar esa emisión. No endeudamiento externo, aumentar la deuda pero con el Banco Central. El déficit fiscal tiene que ser a través de los anticipos de corto plazo que el gobierno realiza con el Banco Central para financiar los gastos del gobierno. Esa herramienta de anticipo de corto plazo hay que aumentar. Y cuando en el año no se paga, es decir, no se devuelve de lo que se recaudó al Banco Central, eso se llama déficit fiscal. Esa es la diferencia que hay que mantener en 4% para poder inyectar esos 4.000 millones de dólares que la economía necesita para que se pueda solucionar estos problemas de infraestructura, porque la congestión del país va a aumentar. ¿De qué sirve ir a promocionar el país que vengan inversores para congestionarse? Necesitar descomprimir la descongestión. 30.000 millones de dólares el atraso que tiene Paraguay en infraestructura. Es decir, en algún momento va a venir un gobierno que va a emitir 30.000 millones de dólares, o con deuda externa, que yo no recomiendo, o con el Banco Central. Y eso no va a generar inflación, porque el miedo de estos economistas es que esa emisión genere inflación. El gobierno si invierte no va a generar inflación. Lo que no hay que
inyectar es en el consumo del gobierno, no aumentar gastos corrientes. Porque mira, evaluar un proyecto del gobierno de 50 millones de dólares es lo mismo que uno de 500 millones de dólares. Entonces hagamos más de 500 millones de dólares. En vez de hacer 10 proyectos de inversión de 50, hagamos 10 de 500, son 5.000 millones de dólares. Claro, y también muchas veces se habla de no hay que gastar más, sino que hay que gastar mejor. Este caso tampoco no se aplica a Paraguay. O sea, en vez de aumentar, decir, bueno, mantenemos el déficit en 1,5 y somos más eficientes con los recursos que tenemos. No va a alcanzar, no va a alcanzar el mal gasto de 1.500 millones de dólares. Eso no va a alcanzar. Hay que inyectar 5.000 millones de dólares. Por más que se mejore el gasto, eso no va a alcanzar. Se tiene que duplicar el gasto que hay en vivienda, en educación, en salud, para recuperar y ir descontando el atraso de 30.000 millones. Yo creo que hay que inyectar 4.000 millones anuales durante 5 años para crear las bases de infraestructura y luego se para. Ahí otra vez volver a la ley de convergencia. El tema es que acá el déficit fiscal confunden con la contabilidad privada. En la contabilidad privada el déficit es algo negativo. Para el gobierno es algo positivo, Claro, porque el gasto Sergio, del gobierno es ingreso para las empresas. claro, cuando te refería a contabilidad privada, te refería a a la famosa frase que dice, una persona o una empresa no puede gastar más de lo que tiene. Acá estamos hablando del Estado, no estamos hablando de una empresa, ¿verdad? ¿A eso te referís? A eso me refiero, no se puede confundir, no tiene nada que ver la actividad privada con la pública, porque el gobierno produce dinero, no necesita ingresos para gastar. La recaudación no vuelve a circular para financiar el gasto público. No, la recaudación es retiro de circulante para evitar exceso de circulante por la emisión que hace el gobierno para financiarse. Entonces, no tiene que ser uno a uno. No tenés que retirar la misma cantidad que emitís en la economía. Tenés que emitir para la inversión y eso no va a generar inflación. Y Y justamente eventualmente la recaudación aumenta. Claro, y justamente mencionaste el tema del rol del Banco Central que puede llegar a tener, y tenemos el caso de nuestro vecino país, Argentina, que tenía el famoso problema de las LELIQs y las LELAQs y de las LEVAQs y todo eso, que terminó también generando un problema monetario a futuro, que justamente ahora Javier Milei está lidiando con eso. Entonces, no podría llegar a generar la inflación a futuro. O sea, yo sé que vos planteaste el tema de que el dinero no vaya al consumo, sino que vaya directamente a la infraestructura y que con esa fórmula no generaría inflación. Así mismo, el caso de Argentina y Venezuela son dos extremos donde la deuda pública no se refleja en la infraestructura por la corrupción. Esos países hubo un exceso de corrupción. En Paraguay no estamos en esa situación. Paraguay tiene una bajísima deuda de 40%. Bolivia tiene 80%. República del Salvador, 90% de deuda con respecto a la producción nacional. Uruguay, 75%. Es decir, Paraguay tiene que estar en 70% de deuda pública con respecto a la producción nacional y esa infraestructura se generar con esa deuda, pero no externa. Tiene que ser con el Banco Central. Perfecto. Sergio, finalmente, ahora en diputados se introdujo una serie de modificaciones que son mínimas. Desde tu punto de vista a nivel general, de vuelta, si puedes hacer como un análisis sobre el presupuesto general de la nación, principalmente también en dónde están enfocados la mayoría de los gastos, porque hubo ciertas modificaciones y, por ejemplo, el MOPC se le redujo el presupuesto para el año siguiente. Eso es algo criminal. ¿Cómo vas a reducir la inversión pública? Eso es lo que va a aumentar la congestión, la inestabilidad política, la inestabilidad social. Es criminal. No, al contrario, tiene que aumentar la inversión pública. Hay que hablar con la CAPAC, con la Cavial, para ver si tienen el equipamiento para hacer esa mayor cantidad de obras necesarias. Y eso no va a generar inflación.